En los años 70, Estados Unidos se dispuso a crear un caza de última generación con despegue y aterrizaje vertical, también conocido como VTOL. Esta era una tecnología relativamente nueva que le había servido a Gran Bretaña la década pasada para el desarrollo del Hawker Siddeley Harrier, una de las naves más avanzadas y reconocidas de toda la historia. La Marina de Guerra norteamericana quería tener su propio Harrier, una adición que cambiaría de forma rotunda su poderío. La misión quedó en manos de la empresa Rockwell, que entregó un extraño e inusual diseño. Este se llamó XFB-12 y sería un caza supersónico con despegue y aterrizaje vertical aún más avanzado que el avión subsónico británico. La expectativa era altísima. Luego del fracaso de la Unión Soviética en la creación de su propia nave con tecnología VTOL, la aparición del XFB-12 prometía marcar un antes y un después en la Marina estadounidense, convirtiéndose en la nueva joya de su flota. Sin embargo, la realidad lejos estuvo de cumplir esa promesa. ¿Pero qué fue lo que pasó con el Rockwell XFB-12? ¿Por qué no logró Estados Unidos crear su propio avión VTOL en ese momento? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre el caza supersónico con despegue y aterrizaje vertical que no podía despegar verticalmente. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! La tecnología para las aeronaves con capacidades VTOL, es decir, con Vertical Takeoff and Landing, no era algo exactamente nuevo en los 70. Por el contrario, esta idea ya estaba presente en varios bocetos de los cuadernos de Leonardo da Vinci. Si bien recién se vieron los primeros ejemplos en helicópteros primitivos a principios del siglo XX, durante las siguientes décadas hubo varios prototipos. Entre los más recordados se encuentra el Focke Angelis FA-269 del diseñador alemán Heinrich Focke, que data de 1941, pero no pudo ser desarrollado por los bombardeos constantes de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1951, tanto Lockheed como Convair desarrollaron dos prototipos de cazas con VTOL. Convair produjo el XFI Pogo y Lockheed el XFB. En los años siguientes, los programas llegaron a tener vuelos de prueba, pero ambos fueron cancelados súbitamente, destino que compartió el Ryan X-13 Vertijet poco después. Parecía que los aviones con despegue y aterrizaje vertical no eran capaces de ser construidos. No obstante, todo cambió de forma repentina el 1 de abril de 1969, cuando British Royal Air Force introdujo su Hawker Siddeley Harrier. Este era la primera aeronave operativa de ataque y reconocimiento en tierra con capacidades VTOL. La posibilidad de tener una nave que no necesitara una larga pista y pudiera usar cortos barcos para movilizarse resultaba una ventaja estratégica y militar inigualable. Al menos así lo entendieron las dos grandes potencias mundiales de la época, la Unión Soviética y Estados Unidos. A principios de los 70, ambas naciones se embarcaron en el desarrollo de su propia aeronave con tecnología VTOL. Mientras los soviéticos iniciaron la creación de su Yakovlev Yak-38 en 1971, la Armada norteamericana emitió una solicitud para un caza supersónico con despegue y aterrizaje vertical solo un año después. A pesar de que su diseño se consideraba arriesgado y demasiado alejado al Harrier, el XFB-12 de Rockwell le ganó a la propuesta de Convair, el Model 200. El XFB-12 sería un caza supersónico con capacidad VTOL, pero combinando la velocidad Mach 2 con los misiles AIM-7 Sparrow de los F-4. Incluso los pronósticos indicaban que la aeronave norteamericana sería superior al Harrier inglés. No solo tendría mayor poder de fuego, sino que sería mucho más veloz, superando la velocidad máxima de 1.175 km por hora del Harrier por 1.500 km por hora. Este sería desarrollado en conjunto con el Sea Control Ship, un pequeño portaaviones que funcionaría como buque escolta proporcionando apoyo aéreo a convoys. La combinación del XFB-12 y del Sea Control Ship sería realmente temible para los enemigos de los Estados Unidos. Con esa enorme expectativa empezó a avanzar el proceso del caza supersónico.
Se usó para los prototipos la nariz de un Douglas A4 Skyhawk y las ingestas del F4 con la intención de reducir costos. En 1974 comenzaron las pruebas de la plataforma del motor. Allí apareció el primer inconveniente. Los resultados de los tests del modelo de vuelo libre realizadas en el túnel de viento a escala real Langley de la NASA mostraban un grave error de cálculo. Los niveles proyectados de aumento de empuje habían sido demasiado positivos, pero la realidad dictaba algo diferente. Con ese empuje disponible, el XFB-12 no sería capaz de realizar un despegue vertical. Los desarrolladores hicieron desesperados cambios en el diseño para buscar mayor potencia. Varias de estas modificaciones en las alas anularon la posibilidad de transporte de armas debajo del fuselaje estrecho. Con el nuevo diseño buscando solucionar ese error de cálculo, las pruebas de tierra del prototipo del XFB-12A comenzaron en 1977. Este primer prototipo tenía un extraño diseño que ya estaba presente en los primeros bocetos. Tenía lugar para un solo tripulante, una longitud de 13,39 metros, una envergadura de 8,69 y una altura de 3,15 metros. Su peso vacío era de 6.260 kilogramos, mientras presentaba una larga superficie de ala de 293 pies cuadrados. Al mismo tiempo tenía un motor turbofan Pratt & Whitney F401 PW400 de postcombustión. A pesar de unas primeras pruebas positivas, luego de estudiarlo durante 6 meses, se concluyó que el diseño sufría grandes deficiencias en el vuelo vertical, dado que la potencia disponible solo servía para el 75% del peso de la nave. Para poder despegar efectivamente, necesitaría al menos el doble de empuje. Si bien podría aún desarrollarse y convertirse en un letal caza, el objetivo principal del VTOL no había sido cumplido. Inicialmente solo se optó por cancelar la construcción de un segundo prototipo. Para ese momento la Marina norteamericana ya contaba con Harrier británicos en su flota, el cual había probado ser el único diseño exitoso entre los de VTOL de la época. El Yakovlev Yak-38 soviético fue terminado e introducido en las Fuerzas Rojas en esos años, pero su rendimiento fue severamente inferior al esperado y fue catalogado por muchos como una de las peores aeronaves de la historia. Por su lado, el XFB-12 estadounidense ni siquiera fue terminado. En 1981 el proyecto fue cancelado de forma definitiva. Casi simultáneamente la construcción del portaaviones Sea Control Ship también fue suspendida, en este caso citando recortes presupuestarios. Posteriormente el prototipo del XFB-12 fue desmontado y solo la sección de la cabina de fuselaje se almacenó. En 2012, un grupo de estudiantes de secundaria orientados por personal de la NASA restauraron esta parte para exponerla en un museo, un destino extremadamente lejano al planteado originalmente para esta nave. La cancelación del XFB-12 fue un duro golpe para la Armada estadounidense que solo sanaría con la aparición del F-35B décadas después. Luego de contarte todo sobre este fallido proyecto norteamericano, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el Rockwell XFB-12 debería haber sido terminado y utilizado como un caza a pesar de no tener la capacidad de despegue vertical? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.